Buenas tardes a los tres. Hola, buenas tardes. Bueno, acaban de tener una mesa redonda. ¿Qué opinan? ¿Cómo creen que está la situación ahora mismo en las residencias respecto a esa gestión de los productos sanitarios y de los productos de las medicinas? Yo creo que la gestión está muy variada. O sea, no hay diferencias importantes de una comunidad a otra. Alguna comunidad tiene un trabajo más avanzado que otras, pero hay una variabilidad interna dentro de las comunidades autónomas. Hay residencias con servicios de farmacia de la administración, del servicio de salud, otras que son suministrados los medicamentos y productos sanitarios por la oficina de farmacia, y otras pues que tienen a lo mejor un concepto mixto de una parte por sistemas de salud, otra parte por farmacia. Hay una variabilidad muy grande. ¿Y esa variabilidad es buena o es que había que homogenizar las cosas? Yo no sé si es buena o necesaria. No sé si buena. Desde luego es que creo que hoy por hoy no hay otra posibilidad. Vamos hacia la mejora, hacia tener una normalización de todo, y yo creo que no había otra posibilidad actualmente. Vislumbramos entonces en el horizonte ir hacia una mejora, pero de momento es el modelo que tenemos, o por lo menos el modelo más necesario que tenemos. Sí. ¿Y ustedes qué piensan? Sí, bueno, yo opino que en Castilla-La Mancha hacia donde vamos es hacia la integración de la asistencia sanitaria con la atención sociosanitaria. En ese sentido, cuando esta integración se vaya haciendo efectiva, en la medida en la que se vaya desarrollando la ley que promulga esta integración, el modelo se irá desarrollando acompasado a la necesidad de esta integración. Sobre la situación actual, lo que tengo que decir es que lo que se está planteando no es por una cuestión de una atención farmacéutica insuficiente o deficiente por parte de los pacientes. Es decir, los pacientes obtienen los medicamentos que precisan con una calidad similar a la que obtiene un paciente cuando está en su propio domicilio. La cadena le garantiza la llegada del medicamento y además le garantiza la actuación de los profesionales sanitarios que hacen posible que este medicamento le llegue con todos los criterios de calidad necesarios. Lo que se está encima de la mesa es la enorme necesidad que hay, percibida fundamentalmente por los servicios de salud, pero también por algunos de los profesionales sanitarios que efectúan su trabajo en estos centros, de una mejora de la eficiencia. Una mejora de la eficiencia, dicho casi en mayúsculas, es decir, inicialmente una mejora de la eficiencia en términos económicos. Hay un gran vacío de eficiencia, hay una percepción general, y lo ha sido por todos los participantes de la mesa, de que existe un gran margen de mejora de eficiencia en términos económicos en esta prestación, pero también de mejora de la eficiencia en cuanto a la optimización de los recursos asistenciales que están implicados alrededor de los pacientes. Entiendo que si los recursos son escasos habrá que buscar la mejor calidad al mínimo precio. No es que los recursos sean escasos. En todo caso, en algunos centros se pueden estar incluso produciendo duplicidades de profesionales sanitarios actuando de manera poco coordinada en la toma de decisiones, por ejemplo, en la atención ordinaria o en la atención urgente de un paciente. Entonces, es eso lo que necesita ahora mismo de una mayor integración, y es eso probablemente desde el punto de vista asistencial el reto más importante que tenemos en cuanto a mejora de eficiencia asistencial a estos pacientes. ¿Se vislumbra una solución a medio corto plazo? En nuestra comunidad la solución la vislumbramos en el desarrollo de la Ley de Integración Sanitaria y Social, que se va a efectuar a corto y medio plazo. ¿Y en el resto de comunidades, por ejemplo? No, yo lo que... Cada uno habla de la suya, supongo. No, yo no represento a ninguna comunidad, represento a la Fundación. Nosotros, desde la Fundación Edad y Vida, lo que hemos querido tener la iniciativa con esta mesa ha sido poner sobre negro sobre blanco la realidad, la heterogeneidad que hay en las 17 comunidades autónomas del país, y yo creo que ha quedado manifiesto en estas 4 representantes que hemos tenido de las diferentes comunidades, que sí, evidentemente existen modelos diferentes
y que nosotros como operadores, tanto operadores desde el punto de vista de prestación de servicios con residencias privadas o concertadas, o como suministradores de material sanitario que somos, que estamos representados en esta fundación, lo que tenemos muy claro es que nosotros nos gustaría un marco nacional donde tuviésemos una normativa nacional, porque sería más diríamos, más cómodo de gestionar, aunque entendemos que cada comunidad tiene que tener sus matices, sus diferencias. Yo creo, no creo, quizá es un tema aspiracional, nos gustaría que trabajásemos todo en este modelo, diríamos, de coordinación, teniendo en cuenta las diferencias entre comunidades. Hemos tocado entonces el tema de las comunidades y ahora sí que me gustaría tocar el tema de tanto los centros públicos, privados o concertados, la diferencia en la gestión de los productos sanitarios y de los medicamentos. ¿Eso es positivo, negativo, necesario? Yo no sé si es positivo, es necesario, por lo menos es la situación en la que nos encontramos actualmente. Nosotros hemos planteado las diferencias en un acuerdo en función del número de residentes que hay, pero luego también te encuentras que chocas con una residencia privada que no deja de ser una entidad privada, a la que tú puedes tener una cierta capacidad de actuación, pero no toda la que querrías o toda la que tienes con una residencia de carácter público. La idea, desde luego, es normalizarlo todo. Nosotros en Extremadura también tenemos un plan de trabajo, pero como todas las comunidades, hemos empezado hace poco, un plan normalizado de ir por la misma línea todos hasta llegar al final que todas las residencias, todos nuestros pacientes tengan las mismas condiciones, la misma información y podamos integrarlo con el sistema nuestro de receta electrónica, de prescripción electrónica. Pero es complicado, yo creo que influye más que público-privado el tamaño de la residencia, es lo que nos va a marcar las pautas. No tiene mucho sentido a lo mejor establecer un suministro a una residencia de muy pocas camas, cuando la farmacia de la localidad casi que está todo el día tratando con sus pacientes. ¿Y qué pautas podríamos seguir para que se produjese esa normalización? Nosotros desde la Fundación siempre hemos buscado el equilibrio, ¿no? y somos unos fervientes creyentes de que tenemos una red de oficinas de farmacia en este país que nos garantizan la máxima capilaridad, 21.500 farmacias, oficinas de farmacia en España, siendo uno de los países con el mayor ratio de oficinas de farmacia por habitante. Yo creo que es una red que los servicios públicos, desde mi punto de vista, no está optimizada y que se le podría, con una normativa adecuada, sacarle mayor jugo, se traduciría en más eficacia y más eficiencia en los recursos que se pongan. Nosotros abogamos más por ahí que por un sistema de concursos de suministros o concursos centralizados. ¿Y desde la Fundación podrían sugerir alguna serie de pautas para que se optimizase esos recursos? Nosotros, de hecho, en mi presentación para poner en marcha la mesa, he presentado los 10 mandamientos de este modelo de atención primaria, basado en un estudio que hicimos en 81 centros privados y concertados distribuidos por todo el país, con una muestra claramente representativa, y ese es nuestro modelo, es en la línea que estoy apuntando. ¿Podría resumirnos alguno de esos 10 mandamientos? Yo sé que es difícil concretar todo en pocas palabras, pero... Lo primero es, en algunos casos, insisto, la oficina de farmacia como punto de entrada en el suministro a los centros sociosanitarios, que es ni más ni menos que lo que llamamos residencias de tercera edad. El otro segundo punto sería, en función de la dimensión de esos centros sociosanitarios, ¿qué hablamos de dimensiones? Pues con más de 100 camas, por llamarlo de alguna manera, pues allí tendría que haber un servicio de farmacia que garantizase este suministro a las personas que están residentes en estos centros. Estos serían los dos puntos básicos. El último, que no es ser último porque es menos importante, es la formación de toda la cadena que presta, que dispensa, la cadena que evalúa me refiero al médico, a la enfermería, a la farmacia,
creo que la formación es un eslabón muy importante. Serían los 3 puntos básicos de estos 10 mandamientos o conclusiones de este estudio. Bueno, hablando de la formación, yo creo que es uno de los puntos bastante importantes, ¿no? Que yo creo que al resto de gente que no estamos tan inmiscuidos como ustedes en el mundo de la farmacia, pero ¿cree que la formación a día de hoy es buena o podría ser mejorable, pese a que todo puede ser mejorable en esta vida? No sé qué piensan. Hombre, yo creo que la formación, si hablamos desde el punto de vista de los profesionales que prestan su servicio en el servicio de salud y que tienen bajo su responsabilidad la atención de estos pacientes, por lo menos en mi comunidad en los últimos años y por las noticias que tenemos en casi en la mayoría de las comunidades ha sido así, ha sido muy intensa. Ha habido unos fondos del Sistema Nacional de Salud para la formación además de en pacientes polimedicados, que han sido utilizados en programas en los que han participado de manera masiva una enorme cantidad de profesionales médicos que han querido participar, es decir, no ha habido escasez de oferta formativa. Por lo tanto, la formación que se ha dado en este terreno y en otros muchos, no solamente en el terreno del manejo de paciente polimedicado, ha estado disponible para todo profesional que ha sentido la necesidad de tener una formación específica en ese campo. Nosotros, pues incluso en algunos de los cursos que efectuamos sobre actualización farmacoterapéutica, también dimos cabida a farmacéuticos comunitarios que tuvieron interés en participar en ellos, y como es natural, asimismo han habido también posibilidad de participación de los profesionales sanitarios, de los médicos que no siendo personal propio del servicio de salud han mostrado o nos han hecho llegar el interés en participar en estas actividades formativas. ¿Y ustedes qué opinan? Pues yo creo que estamos igual. Yo pienso que la formación es muy amplia y generalmente los médicos en este sentido tienen mucho interés y hay mucha oferta de formación. No es una formación muy específica, con lo cual en general esa formación es buena. Que es mejorable, como decías, evidentemente, es muy mejorable. Todos los cambios se están produciendo, aunque solo sea a nivel tecnológico. De incluir en el sistema electrónico de prescripción o en la historia clínica electrónica, poder incluir toda esa información implica una nueva formación del médico. O sea, estamos hablando de un salto cualitativo en unos años, de no tener, o sea, de pasar del papel a la máquina, cuando ya no existe la historia clínica en papel. Ese cambio también ha tenido muy buena aceptación, los médicos están muy interesados, incluso, como bien dice Ángel, médicos que no son de nuestro sistema propiamente dicho, médicos comunitarios de residencias sociosanitarias están muy interesados. Y los propios responsables de las residencias privadas han sido quizás los que han dado el paso más decisivo a la hora de pedir estar integrados. Nosotros tenemos un programa, ya digo, para normalizar todas las residencias y son las privadas las que nos han pedido con más interés que lo implantemos en la suya y donde es más fácil implantarlo además. ¿Es más fácil implantarlo en las privadas que en las públicas concertadas, quizá por la burocracia o porque...? La burocracia, hay una cabeza visible, como quien dice, con quien discutir o negociar o hablar o explicar. Y en las públicas hay mucho... Nosotros tenemos el SEPAZ, es un organismo de la atención a la dependencia, con el que hay muy buena relación entre servicios de salud, evidentemente los dos trabajamos juntos, pero hay una cierta desagregación de la parte que le corresponde a los medicamentos, la parte que corresponde a la atención sociosanitaria y luego los propios médicos que están en esa residencia trabajando. Entonces, sí que entiendo que es más fácil en muchas ocasiones hacerlo en una residencia privada. Nuestra óptica de formación y ahora hablo desde empresas suministradoras de productos sanitarios, es que nos encontramos con como una especie de barrera por parte de los servicios públicos de la sanidad, que es fruto, entendemos, del reparo para entrar, ¿no? Y nosotros consideramos que si pudiésemos trasladar las nuevas tecnologías con más fluidez a los usuarios, a los que viven la problemática de la atención sanitaria, ganaríamos en eficiencia y en eficacia.
y esto redundaría en una mejor gestión de los recursos. Bueno, me están hablando de barreras frente al sector público, pero ¿han visto alguna evolución o siempre ha sido la misma barrera con el mismo grosor? ¿O parece como que va adelgazando un poco esa barrera? Yo creo que hay miedo. Yo como administración reconozco que, como han dicho antes en la mesa redonda, es un talonario de cheques, con unos profesionales tan profesionales como cualquier otro, pero sobre los que no tienes un control o no tienes entre comillas, un acuerdo de gestión. Yo a los médicos del Servicio Extremeño de Salud les puedo ofrecer un pacto de indicadores de calidad, que al fin y al cabo entra en parte de su sueldo, por lo menos en parte de una serie de incentivos que se pueden acordar con unos médicos que no son de nuestro sistema, que ya, insisto, tan buenos médicos como cualquiera y tan profesionales como cualquiera, pero donde no hay ese control que puedes tener. Y entonces las experiencias son, en algunos casos, muy buenas. Yo he estado recopilando información de las distintas áreas de salud de Extremadura, en algunos casos muy buenas, insisten desde el sistema, desde la propia área de salud, darle un talonario al médico, y en otras donde le han quitado el talonario y están contentos de haberles quitado el talonario. Entonces hay ese miedo al no poder controlar qué va a pasar con ese talonario, ese descontrol que se puede producir, que de hecho en muchos casos sí se produce. ¿Y ustedes? Lo que sí están apareciendo son algunos sistemas de gestión, sobre todo en el campo de los productos sociosanitarios, diferentes. Es decir, también aquí la imaginación está empezando a aflorar. Por ejemplo, ya existen sistemas de adquisición de una prestación que conllevan la formación y la supervisión de la utilización, por ejemplo, de pañales, del mejor conocimiento del pañal tanto por el personal de enfermería, que en las propias instituciones están encargados de hacer el seguimiento de la utilización del mismo, como de los propios pacientes en relación con la necesidad del pañal que deban de utilizar. Esta intervención en nuestra comunidad pues está de manera piloto en una gerencia. El grado de satisfacción percibida tanto a nivel de la gerencia como a nivel de los centros en los que se está efectuando esta innovación es muy elevada, Lo que está todavía por hacer una evaluación definitiva es si en términos de eficiencia es un camino que interesa recorrer con carácter general o todavía es necesario mejorar en algún sentido, pero sí también hay evoluciones en cuanto a determinadas prestaciones o la manera de prestar determinados servicios en el ámbito sociosanitario. Bueno, y ya por último hablemos un poco de expectativas. No sé si son optimistas, pesimistas. Yo la expectativa más grande que espero ver en el corto plazo es la integración de la atención de los profesionales, es decir, la informatización, el potencial de informatización que tenemos ahora mismo va a permitir una integración real de las intervenciones de cada uno de los profesionales, y esto a su vez va a generar una demanda que por parte de la Administración está insatisfecha, que es una profunda mejora en la utilización eficiente de los recursos para la prestación farmacéutica a los pacientes institucionalizados. Sobre todo la parte de eficiencia, ¿no? ¿Ustedes también piensan que quizás con las nuevas tecnologías se puede dar un paso más? No, muchos, muchísimos. No me atrevía a decir muchos, pero bueno, por lo menos varios. Como bien dice Ángel, todo es para mejorar. Podemos ir más despacio, más deprisa, pero tener toda la información que tenemos ahora integrada, que un paciente entra en una residencia sociosanitaria y automáticamente toda su información farmacoterapéutica, historia clínica de productos sanitarios esté integrado. Nosotros incluso estamos trabajando en un proyecto para añadir los productos de OTC, lo que no está financiado, para que también aparezca en su historial. Eso es un paso gigante. Será un poco lento, pero importantísimo. Lento pero firme, ¿no? Seguro, yo estoy convencidísimo. Yo insisto, ellos hablan desde las ópticas de las administraciones, yo desde las ópticas de la empresa privada. Necesariamente tenemos que ser optimistas, porque si no fuésemos optimistas cerraríamos la persiana y esto. Pero para
para que las empresas privadas tiren adelante y la inversión se consolide, necesitamos marcos legislativos sólidos, consistentes, homogéneos o heterogéneos, pero adaptados a las circunstancias. Y en cuanto a la prestación farmacéutica y a la prestación de productos sanitarios, yo me atrevería a decir que andamos con el freno de mano puesto, si me permite la similitud con la terminología automovilística, y tecnologías hay, o sea, por lo tanto podríamos adelantar mucho, pero es un tema, yo creo, no es una opinión particular, es una opinión del sector de productos sanitarios, es un tema de voluntad política normativa.